Conexión Vital RTV, conectando con la vida. Por el sexto obispo de la diócesis de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Concédenos un pastor según tu corazón. Pastor eterno, que nos has convocado para ser parte de la Iglesia, Casita Sagrada, que peregrina en San Andrés Tuxtla. Mira tu pueblo que espera en la fe, la esperanza y la caridad a su nuevo obispo. Te rogamos, oh Dios de misericordia, que tu Espíritu ilumine al Papa Francisco, para que por su medio concedas a nuestra querida diócesis un pastor según tu corazón, que dé continuidad a los proyectos pastorales para seguir construyendo una iglesia en salida, en sinodalidad y samaritana. Te lo pedimos por intercesión de San José, San Andrés y Nuestra Señora del Carmen. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, no soy nada. Desayuno bíblico. Un comentario a la palabra de Dios. Disfruta este desayuno bíblico y ¡buen provecho! En este día del Señor, el segundo domingo de Cuaresma, bienvenidos a todos los hermanos que hoy gustamos de acercarnos a través de esta sencilla comunicación de la palabra, que un servidor tiene este servicio de hacerla con el favor de Dios. Bienvenidos a todos los hermanos, a todas las personas que nos conectamos juntos, hacemos este pequeño grupo o gran grupo de hermanos que gustamos de la palabra, que no somos los únicos, por supuesto, que hay muchos hermanos más, pero nos conectamos nosotros aquí y damos gracias a Dios porque nos vemos esta mañana con el favor de Dios, ese segundo domingo de Cuaresma. Damos gracias al Señor por todos los dones, por todas las gracias que Él nos regala en este día domingo, segundo domingo de Cuaresma. Y vamos pues a meditar la palabra, primero invocando pues al Santo Espíritu del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven del seno de Dios, oh Santo Espíritu, a visitar las mentes de tus fieles, y haz que los corazones que creaste se llenen con tus dádivas celestes. Ilumine tu luz nuestros sentidos, enciende el fuego de tu amor los pechos. Espíritu de Cristo, fortalece este barro mortal de nuestros cuerpos. Danos amor, tu amor y la alegría de conocer al Padre y a su Hijo, de poseerte a ti que eres entrambos, eternamente el inefable Espíritu. Amén. Vamos a hacer este cantito con el favor de Dios que nos ayuda un poco a ver los elementos de la palabra. Escuchar tu palabra es inicio de fe en ti, Señor. Meditar tu palabra es estar embebido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios. Escuchar tu palabra es inicio de fe en ti, Señor. Meditar tu palabra es estar embebido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios. Este pequeño cantito nos introduce a esta lectio divina, a este desayuno bíblico que con el favor de Dios pues vamos a hacer este día, esta mañana. Leemos la palabra del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan y los lleva a ellos solos aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo.
se les aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Toma la palabra Pedro y dice a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía qué responder, ya que estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que los cubrió con su sombra, y vino una voz desde la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y de pronto, mirando en derredor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí tenemos este mensaje de este segundo domingo de Cuaresma, el Evangelio de Marcos. Como ya hemos repetido en otras ocasiones, el Evangelio de Marcos suele ser más conciso. Algunos podrían llamar escueto, pero en realidad no escueto, sino conciso. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que escueto que no dice casi nada, muy parco en el hablar, en el manifestar un mensaje. Al contrario, el Evangelio de Marcos dice muchas cosas con pocas palabras. Y a los demás evangelistas, pues tenemos Mateo y Lucas, que dicen más cosas, agregan más elementos, no más rollo, por supuesto, son otros elementos y que hacen más extenso el texto. En este caso, el evangelista Marcos suele hacerlo más conciso y con esas pocas palabras decirnos muchas cosas. En primer lugar, en el contexto de el anuncio que hace Jesús, si leemos hacia atrás el texto evangélico, hace un momento en el capítulo 8:31 encontramos el primer anuncio de la pasión, donde habla, por supuesto, de su muerte y su resurrección. Pedro es el que lo contradice, que no te ocurra esto a ti. Y le dice el Señor: aléjate de mi vista, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Posteriormente a eso viene el llamado a seguir a Jesús, quien se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame, quien quiera ser mi discípulo. Después de esto, entonces viene el acontecimiento de la transfiguración. Entonces, el acontecimiento de la transfiguración viene en el contexto del anuncio de su pasión y del llamado a los discípulos para seguirlo tomando la cruz y siguiéndolo. Quien quiera salvar su vida, la perderá. Entonces, hay 2 elementos muy fuertes previos a la transfiguración, que es el primer elemento, es el elemento del anuncio de su muerte. El segundo elemento es el seguimiento, que implica entrega, que implica entregar la vida. Entonces, ante esos 2 elementos viene este tercer elemento, que es el de Jesús con una manifestación gloriosa. ¿Cómo se nota que es una manifestación gloriosa? Se nota por los vestidos resplandecientes, que aclara el evangelista que en la tierra no hay nadie que los pueda tener tan resplandecientes. Es un acontecimiento que llamaríamos sobrenatural. De ninguno en la tierra ha logrado que los vestidos de alguien sean tan blancos como los vestidos de Jesús en ese momento, en ese instante. Luego, otro acontecimiento que es también sobrenatural es la presencia de los grandes defensores de la fe en el tiempo antiguo, en el tiempo del Antiguo Testamento. Primero aparece Elías, aunque en el contexto histórico Elías es posterior, que nos lo cuenta el libro de los Reyes, y Moisés aparece en segundo lugar, aunque en el contexto histórico Moisés es primero. No sabemos por qué razón primero puso a Elías y el evangelista contándonos la historia, y luego puso a Moisés. Elías como el gran defensor de la fe en el tiempo de los reyes, y Moisés como el gran fundador, digamos así, el que estuvo relacionado directamente con el Señor para sacar a su pueblo de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida, que como sabemos no es él el que lo llega como tal a la tierra. Entonces son los grandes representantes del Antiguo Testamento. Ambos son considerados profetas,
Ambos se comunican con Dios, ambos son personas que tienen una autoridad delante de su pueblo, Elías y Moisés. Moisés, pues ya sabemos todo lo del Pentateuco, y Elías solamente unas historias que aparecen en el libro de los Reyes, pero aún así sigue siendo un personaje importante. Esos dos acontecimientos entonces son sobrenaturales. Uno último acontecimiento sobrenatural es el acontecimiento de la voz del cielo, la nube que cubre con su sombra y la voz desde la nube, como en el Antiguo Testamento la presencia de la nube que señalaba la presencia de Dios en el Éxodo, la presencia de Dios en la nube que protegía a este pueblo del sol. Ahora, la nube también en este acontecimiento de la transfiguración, la voz del Padre, que ya la habíamos escuchado en el bautismo, la voz del Padre. De la misma manera, mi Hijo amado, escúchenlo. Esos son los acontecimientos sobrenaturales, la presencia de los vestidos resplandecientes de Jesús, que no son en nada comparable con ningún acontecimiento natural, que nadie ha podido blanquear de esa manera los vestidos de alguien. La presencia de Elías y Moisés y la voz del cielo, en la nube, y la voz del cielo, que es la voz del Padre. Este es mi Hijo, escúchenlo, mi Hijo amado, escúchenlo. Eso por un lado. Por otro lado, el acontecimiento se enmarca también en la invitación a 3 discípulos para que estén en el acontecimiento: Pedro, Santiago y Juan. ¿Por qué solo a ellos? Porque hay como una distinción entonces entre todos los discípulos, que son más de 12, luego un grupo más nuclear, que es el grupo de los 12, y dentro de ellos un grupo especial, que son el grupo de los 3, donde está Pedro, Santiago y Juan, que sean, digamos que entre ellos los más cercanos a Jesús. Pueden ser estos 3 los más cercanos a Jesús. Entonces, es en el contexto y en el marco de la invitación a 3 discípulos a ir al monte con él. Recuerden que el monte es un espacio donde se manifiesta Dios. En el monte Sinaí es en el caso de Moisés, luego en el monte Carmelo, en el caso de Elías, y ahora en este monte, que si vamos a Tierra Santa, pues nos van a llevar al monte de la Transfiguración, pero en realidad no se dice dónde está ese monte ni cuál es ese monte. Un monte que puede ser no un monte como una montaña, el Pico de Orizaba, el Cofre de Perote, que son de 3,000 metros en adelante, o el monte de nosotros aquí, San Martín, que tiene más de 1,000 metros. Seguramente estamos hablando de un monte como una especie de colina, una especie de montículo, pequeño monte, pequeña colina, pequeña elevación. Un monte donde Jesús se transfigura. Luego tenemos a estos discípulos perdidos un poco. Hagamos una tienda, 3 tiendas para ti, para Moisés, para Elías. Y luego los discípulos que ya no vieron nada con Jesús todavía en el último momento. Entonces, esos discípulos invitados por Jesús, un poco descompensados en su forma de pensar, pero finalmente son los que acompañan a Jesús. Por el otro lado, llama a este acontecimiento que se transfiguró delante de ellos, y habla de la transfiguración como un acontecimiento donde sus vestidos son blancos, como un acontecimiento sobrenatural. Transfigurarse, la palabra que usa es algo como metamorfosis, un cambio en la figura de la persona. La metamorfosis se ocupa, para las cuestiones naturales, en la biología, en la zoología, en los insectos, para decir que la oruga se transforma en mariposa, es decir, de un elemento no tan bello ocurre un cambio bastante bello, que es el de la mariposa, de la oruga a la mariposa, y se habla de la metamorfosis, así se le llama a este acontecimiento. En este caso, la metamorfosis aquí es de Jesús, donde él adquiere una consistencia distinta, con vestidos resplandecientes, que no solamente es como decíamos, del modo natural, sus vestidos físicos, sino que ya es algo sobrenatural, es algo dado por Dios. En el monte Dios se revela, en el monte Jesús adquiere un matiz nuevo, resplandeciente.
Eso es, un matiz nuevo y resplandeciente que es esta transfiguración. Y con los dos personajes, Elías y Moisés, y con la voz del Padre. Todo un acontecimiento que llamaríamos teofánico, de la manifestación de Dios, donde los discípulos son testigos, donde no alcanzan a comprender muchas cosas, pero finalmente son testigos de esos acontecimientos. Pues ahí tenemos pues esta primera parte que les compartimos en este desayuno bíblico, la llamada lectura del texto, un poquito del análisis del texto evangélico llamado, conocido como la transfiguración del Señor en el Evangelio de Marcos. Pues vamos en un segundo momento a continuar con el favor de Dios, nuestra meditación y luego la oración con el favor de Dios. Su estancia entre nosotros fue muy breve, pero su legado fue muy enriquecedor. ¿Cómo vio la evangelización? ¿Qué nos hace falta? ¿A qué nos invita? Estas y muchos de sus pensamientos los encontrarás en su primera carta pastoral. Iglesia en salida, casita sagrada donde vive, camina, anuncia, celebra y sirve a la familia de Dios en misión. Pídelos en las librerías del seminario. Monseñor Fidencio López Plaza, quinto obispo de la diócesis de San Andrés Tuxtla. Día de oración, reconciliación y penitencia. 4, 5 y 6 de marzo. Acuda a tu parroquia, reconcíliate con Dios. Ora, pide perdón. Una ocasión propicia puede ser la celebración de la iniciativa 24 horas para el Señor, en la proximidad del cuarto domingo de Cuaresma, que ha encontrado un buen consenso en la diócesis y sigue siendo como una fuerte llamada pastoral para vivir intensamente el sacramento de la confesión. Carta Apostólica del Papa Francisco, Misericordia et Misera, numeral 11. Día de oración, reconciliación y penitencia. 4, 5 y 6 de marzo. Acude a tu parroquia, reconcíliate con Dios. Ora, pide perdón. ¿Cómo hago mi plan pastoral parroquial? El buen pastor conduce sus ovejas. Instrumentum Laboris. Evaluación y actualización del Plan Diocesano de Pastoral 2020-2033. Todo evangelizador sabe la importancia de adquirir este libro para ir por la senda correcta. Conócelo y pídelo en las librerías del seminario. 294-101-7556. Diócesis de San Andrés Tuxtla. Yo soy el Señor tu Dios. 6. Lección Divina para reconocer la majestad divina. Diócesis de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Misión Intensiva 2021. Vamos a continuar con nuestra lección divina. Su estancia entre nosotros fue muy breve, pero su legado fue muy enriquecedor. Continuar con nuestra lección divina. Ahora en este segundo momento, que es la meditación. ¿Qué les proponemos a los hermanos para que meditemos juntos? Este acontecimiento de la transfiguración habla de una realidad divina que solamente es captada por unas personas que invita a Jesús, pero no es nada más es para que ellos se sientan y se crean y que ellos son los que Jesús con ellos tiene privilegios, sino que a su vez ellos se convierten en testigos de estos acontecimientos y pueden después describirlos para que se plasme en el Evangelio. Entonces esta transfiguración del Señor queda para toda la comunidad cristiana. La comunidad cristiana ha recibido de parte del Señor este misterio de su transfiguración, de su transformación gloriosa. Entonces nosotros
Ahora, pensando que junto con estos discípulos, Pedro, Santiago y Juan, hemos recibido esta manifestación divina de Jesús, esta teofanía, esta manifestación gloriosa de Jesús, nosotros, ¿qué nos hace pensar? A estos discípulos lo que les hace pensar es hacer 3 chozas y quedarse ahí con Elías y Moisés, disfrutando, digamos así, recreándose en el gran misterio de la vida gloriosa de Jesús. Dice que no sabían lo que hacían. Primero había que experimentar el acontecimiento de la pasión, de la muerte. Pero de alguna manera la añoranza de ellos es de todo correcta. Es experimentar con gozo la fuerza transformadora de Cristo. Ahora nosotros, en nuestro pensar, en nuestro meditar, ¿qué es lo que nos hace pensar y meditar esta transfiguración gloriosa? Es como si fuéramos nosotros a quienes el Señor se nos transfigura, como si fuéramos nosotros que contempláramos la gloria de Jesús y contempláramos a Elías y a Moisés. ¿Qué nos hace pensar a nosotros? ¿Qué nos hace vivir? ¿Qué nos consuela? ¿Qué nos fortalece? ¿En qué nos anima? ¿En qué nos hace estar unidos a ese misterio de la transfiguración? Como decíamos, se le da a esos discípulos, pero esos discípulos a su vez no se quedan callados. Por el momento sí se quedan callados, pero después los dan a conocer a los demás para decir, nosotros hemos contemplado la gloria de Jesús. Y ahora también nosotros, leyendo el Evangelio, contemplando el Evangelio, y también en nuestra vida cotidiana hemos contemplado la gloria de Jesús. Conocemos su misterio de muerte y resurrección. Y ahora, ¿qué suscita en nosotros el conocer ese misterio de su muerte y resurrección? Suscita lo mismo que los discípulos, quedarse ahí en 3 chozas para contemplar eternamente ese misterio. Eso significaría aspirar a la gloria del cielo, aspirar a estar con Cristo en la gloria celestial para poder contemplar para siempre, por toda la eternidad, el misterio de la gloria de Jesús. Pero mientras vivimos en este mundo, sabemos que las cosas son pasajeras y que podemos contemplar el misterio de Dios en la visita al Santísimo, en la lectura de la palabra, y como nos ha dicho documento de Aparecida, documento de Iglesia en América, en el pobre podemos contemplar el rostro de Dios, y es un rostro glorioso, es un rostro sencillo, que padece, que sufre, pero en ese rostro del hermano que sufre está el rostro glorioso de Jesús, está la pasión de Jesús, la muerte de Jesús, la necesidad de limitación del ser humano como la tuvo Jesús, pero también está el rostro glorioso de Jesús, escondido tras esa figura sufriente del hermano pobre, del hermano necesitado. Y no solamente pobre y necesitado en la cuestión económica, también en la cuestión humana, afectiva, emocional, espiritual. De todas esas maneras, el Señor se manifiesta. Por eso entonces ahorita estamos llamados a meditar cómo podemos contemplar el rostro y la vida gloriosa de Cristo, la vida gloriosa de Jesús en nuestra vida cotidiana. Al final de nuestra vida lo contemplaremos cara a cara y estaremos con Moisés, con Elías, con los profetas, con los santos, con los mártires, con los testigos, con la gloriosa y eterna Trinidad, y contemplaremos el gran misterio de Dios. Pero en esta vida, mientras estamos aquí, en los ires y venires, en las subidas y en las bajadas de nuestro diario vivir familiar, social, comunitario, ¿cómo podemos contemplar esta manifestación gloriosa del Señor? ¿En qué momentos? En la Eucaristía. ¿En qué otro momento? En la oración personal, la oración familiar, en una moción del Espíritu que nos anima el corazón, en una palabra con la cual instruimos y evangelizamos al hermano, una palabra que nos entra a nosotros mismos. De esa manera estaremos contemplando el rostro de Dios. Pensemos pues y meditemos nosotros dónde podemos contemplar el rostro de Dios, como el Señor nos invita a contemplar su rostro en esta vida. Ahora pasamos a este tercer momento que es la oración. En este tercer momento que es la oración, quiero invitarlos en primer lugar, como muchas veces lo hacemos, a dar gracias a Dios, porque se nos hace presente, se nos manifiesta. El ser humano vive en el desconsuelo, en la tristeza, en la necesidad,
Y la Cuaresma es un momento y una oportunidad para que todos entremos en esta dinámica de enlazarnos, de vincularnos con el necesitado, con el pobre. A veces el necesitado soy yo, a veces es mi familiar, a veces son otras personas, y nos vinculamos en el sufrimiento, en el dolor, en la pena, en la tristeza, pero también nos vinculamos en la esperanza, nos vinculamos en el amor, nos vinculamos por medio de la caridad, por medio de la escucha atenta, por medio de todos aquellos momentos de esperanza que encontramos en Dios y en el prójimo. Por ejemplo, yo encuentro la contemplación de Dios en el ser humano que ayuda, en el ser humano que practica la caridad. Ahí puedo ver a Dios, ahí puedo ver el amor de Dios, ahí puedo ver la gloria de Dios en el amor que practica un hermano dando caridad a otro hermano. La caridad no es una moneda, la caridad es la persona misma que se entrega en favor del otro. Entonces, damos gracias a Dios porque podemos vivir en medio de estas realidades de sufrimiento, de dolor y de muerte y de desesperanza y desolación, porque el Señor está con nosotros y nos manda su consuelo, su fortaleza, su esperanza, su amor, su gloria, su resplandor. Podemos vivir en oscuridad o en media oscuridad, semioscuridad, con todas las situaciones que nos pasan, pero se nos ilumina la vida, se nos ilumina el rostro, se nos ilumina el corazón, cuando vemos los gestos maravillosos del amor de Dios en nuestra vida. De todo eso damos gracias a Dios, que siempre sigue resplandeciendo en nuestra vida de cada día. Damos gracias a Dios por su presencia amorosa en nosotros. Luego suplicamos al Señor. No está lejos de nosotros, después de acción de gracias, la súplica confiada, sabiendo que nuestro mundo, que nuestras personas, que nuestro ambiente, que nuestras familias, hay mucho sufrimiento, dolor, pasión y muerte. Y todo eso pues nos provoca desasosiego, sufrimiento, nos provoca ansiedad, depresión, situaciones de no estar bien, no estar en paz, no tener bienestar moral, espiritual, humano. Por eso pedimos al Señor que nosotros, que los hermanos que sufren, que venga a ellos, que venga a nosotros la paz, el resplandor, la luz de Dios, el consuelo de Dios. Incluso pensemos en aquel enemigo que ahora también está sufriendo. No podría yo alegrar, qué bueno que le pasó desgracia, qué bueno que se enfermó porque me caía muy mal. Pues para nada. Tenemos que orar por él, tenemos que suplicar al Señor que recupere la salud, que recupere la paz, que recupere la alegría, que el rostro de Dios resplandezca sobre la persona, sobre cada uno de nosotros. Pedimos al Señor y suplicamos por todo el sufrimiento humano, que el Señor nos dé su consuelo, su fortaleza, su esperanza, su amor, su paz, su bienestar, su don, su caridad. Damos gracias pues al Señor por esta oportunidad que hemos tenido en esta mañana de poder platicar, dialogar a la luz de la palabra. Eso lo hacemos solamente de esa manera. Muchas veces dialogamos de otras maneras con los hermanos porque tenemos mucha amistad con ellos. Ahora dialogamos ustedes y yo, la iglesia diocesana y el pueblo de Dios a través de la palabra, que es el motivo principal que tenemos para reunirnos en esta mañana. Les agradecemos a todos ustedes su atención. Les deseamos muchas bendiciones en este día soleado, en gran parte de nuestro pueblo, nuestros pueblos. Y bendecimos al Señor y que el Señor nos colme esta mañana y este día de muchas bendiciones. Así lo pedimos al Señor. Excelente día a todos. Impresiones San Andrés. Imprime tus trabajos, folletos, recibos, libros, volantes, cuadernos de trabajos, trípticos. Teléfono 294-169-5106. Informes 294-943-1893 o al 294-101-7556. Horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados de 9 de la mañana a 2 p.m. Ubícanos en Casa de la Iglesia Monseñor Lorenzo Arteaga,
calle Francisco Villa sin número, fraccionamiento Catemaco, Catemaco, Veracruz. Calidad, puntualidad y responsabilidad. Impresiones San Andrés. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Maribel Morales Meso, soy especialista en pediatría y neonatología. Estoy capacitada para atender los casos graves de tu bebé y te ofrezco los servicios de asesoría en embarazo de alto riesgo, reanimación neonatal, terapia intensiva neonatal, control de niño sano, estimulación temprana, consultas pediátricas y vacunas. Estoy para servirte, agenda tu cita. Carnicería Rubí. Venta de carnes rojas de res, de la mejor calidad. Aprovecha nuestros precios. Bistec a solo 110 el kilogramo. Carne en trozo, molida, flor de pecho y carne para deshebrar a solo 100 pesos el kilo. Visítanos en carretera Playa Azul frente a la terminal de piratas ruleteras, Colonia Lindavista, Catemaco, Veracruz. Atendidos por su propietario Edma Malaga Moto y familia. Visítanos. Frutas y verduras Gallegos. Atendidos por su propietaria Cristina Hernández Gallegos y familia. Buen servicio, calidad e higiene nos distinguen. Frutas y verduras de la mejor calidad, siempre frescas. Estamos ubicados en calle García Mantilla, número 25, Catemaco, Veracruz. Frutas y verduras Gallegos. ¿Las tortillas? Se me olvidó comprarlas. ¿Qué? ¿Ya te fijaste qué horas son? Tortillería Revolución, lunes a sábado, 6:30 am a 9 pm. Domingos, 6:30 am a 6:30 pm. Tortillería Revolución, calle Revolución, Colonia Nixtamalapan. Servicio a domicilio al teléfono 294-146-6010. Desayuno bíblico. Un comentario a la palabra de Dios. Disfruta este desayuno bíblico y Buen provecho. Conexión Vital RTV. Conectando con la vida.